Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y hoy pues tenemos como invitado al licenciado Marino Berigüete, el doctor Marino Berigüete. Él es politólogo, diplomático y un tremendo escritor. Marino Berigüete, un placer tenerte aquí en este Tribunal de la Tarde. Yo tenía un veto aquí, Y tú no amigo, me invitabas, y tú no me amigo nuestro, y invitabas. amigo nuestro. Oye, yo tenía mucho tiempo que no se me invitaba a este programa. Mira, amigo de Midre. La queja, la coordinadora Mira, general. un afecto aquí, amigo tuyo, y Julito Así es como un es. sobrino. Ay, sí es. Así es, así Vamos es. a decir a Esnilda y a Denise. Sí, Esmilda y Denise. Esmilda y Denise, que son las coordinadoras generales. Tuvo Manuel Cruz que sugerirme. Es verdad. Sí. Bueno, Manuel es otro hermano. Otro hermano, Un un saludo gran especial hermano. para Manuel. Uno de mis profesores estrella, Sí. porque yo Manuel es una dirijo, estrella. soy decano de la Escuela de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe y de la UNFO. Y Manuel es uno de mis profesores estrella. Manuel es una estrella. Un saludo Maestro. para él. Marino, bueno, 20 de mayo, un día después del proceso electoral ocurrido ayer en la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader pues se lleva el triunfo y muchas cosas que analizar en términos políticos. Resultados, los resultados de estas elecciones, pues el Partido de la Liberación Dominicana, creo que una sorpresa que haya quedado tan bajo. Su candidato presidencial, Abel Martínez, con 11%, 10 puntos y pico de 11%. ¿Qué pudo ocurrir en este proceso? Evaluar el triunfo de Abinader y los porcentajes obtenidos tanto por Leonel Fernández como el mismo Abel Martínez. Mira, Dionisio, los estudiosos de ciencia política tienen un gran camino que analizar de este proceso electoral, porque este proceso electoral tiene muchos vectores que analizar para el futuro, porque las campañas electorales empiezan cuando termina una. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que analizar el proceso de qué ha pasado, o sea, qué pasó, por qué razón uno sacó la cantidad de votos que la población le dio, por qué uno no cruzó el nivel de la tasa de rechazo y por qué otro no amplió su margen de términos de voto. Toda esa vertiente, los politólogos, los analistas, deben de analizarla porque aquí estamos frente a al triunfo de la democracia, pero a la derrota de los partidos tradicionales o del sistema tradicional. Un partido que había conquistado el Senado de la República, el Congreso, 20 años en el gobierno y que descienda a los niveles de un 10% o de un 9%, lo primero que uno tiene que establecer es que la división entre ambas fuerzas, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, no han sido resultados positivos o elegantes para ninguna de las dos organizaciones, porque al final si tú lo sumas, los dos llegan a 40, que era su caudal natural para competir. Entonces, básicamente, como tenemos tan poco tiempo en el sentido de para hacer un análisis amplio, lo principal es decirte dos frases que analizar: el proceso de la división y que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no tuvo tiempo para comunicarse con su partido y con el elector porque no lo escuchó debidamente. Porque los procesos electorales, muchas veces la gente está equivocada. La gente entiende que para tú encarnar
una causa, necesita tener dinero. Y no es así. La política es idea, la política es comunicación permanente, es una estrategia basada en la comunicación, porque se trata del arte de convencer al elector. Entonces, en los últimos años, los partidos políticos han basado su estrategia en base a movilidad de dinero, no en base a movilidad de pensamiento o de idea como era antes. Entonces, ese descenso tan fugaz no representa realmente el sentimiento de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjate que no te hablo de Leonel, ni te hablo del Partido de la Liberación Dominicana, sino te hablo del gobierno de los hombres del Partido de la Liberación Dominicana, porque al final una parte lo tiene Leonel y una parte lo tiene Danilo Medina. Esa división no solamente le afectó para salir del poder, sino que le está afectando para conquistarlo de nuevo, porque ahí están los números, 30 o 29 y pico, y otro 10 y pico. Ahí están los 40, que era la tasa para ellos iniciar un proceso para convencer a la gente. Entonces no le busquemos mucha respuesta o mucha respuesta a esa pregunta, simplemente la división y un proceso de comunicación con la sociedad que no encarnó, excepto en el último tramo, cuando se produjo los debates que la gente lo vio articular propuestas, y entonces comenzó a mirarlo, pero ya era tarde, porque el tiempo en campaña, tiempo que se pierde, tiempo que no se recupera jamás. Bueno, vayamos a una, digamos, de las decisiones más interesantes que más la gente siguió en este proceso, que fue el Distrito Nacional. Una reivindicación, como decían las encuestas, hacia Luis Abinader. Si nos vamos a la rama de las diputaciones, también el PRM obtuvo una gran mayoría. Sin embargo, la decisión en el Senado de la República fue favorecer al candidato Omar Fernández de la alianza opositora. ¿Qué factores entiende usted que influyeron para que se produzca esa decisión? Ahí te va lo que acabo de decir ahora mismo. El tiempo de campaña y la estrategia de campaña. Vamos a analizar los dos candidatos, padre e hijo. El padre tenía o tiene una tasa de rechazo en un 34. El esquema de campaña que él asumió fue un esquema de campaña encima de un vehículo, corriendo y saludando como si tuviesen el poder. Las campañas las aprendí yo con Balaguer en la etapa previa al proceso electoral. No se hace desde un vehículo, no se hace desde una casa fuera de lo que representa el partido. La campaña Balaguer la iniciaba 18 meses antes. Y esos 18 meses antes empezaba un proceso de diálogo con los dirigentes, con la gente. Se iba a las provincias, pero no se iba a hacer una caravana. Se iba a caminar, se iba a hablar con la gente y había que llevarle gente, porque yo era parte de eso. O sea, de los municipios le llevaban la dirigencia del partido a tocarlo, a hablar con él, a convencerlo de por qué él tenía que seguir o por qué tenía el Partido Reformista que mantenerse cohesionado. Entonces yo creo que la estrategia del expresidente Fernández fue errada. Una estrategia encima de una jipeta. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando tú tienes un problema con tu mujer, si tú te vas a la cama en la otra habitación y ella se queda en su cuarto, no van a arreglarse en los próximos días, porque se van a alejar. Cuando tú tienes una tasa de rechazo por encima de la aceptación, lo primero que tú debes de hacer es ir a donde está la gente, a tocar a la gente, hacer como él hizo cuando inició su proceso, que caminó la República Dominicana cuando nadie lo conocía.
Él caminó la República Dominicana provincia por provincia, en marcha a pie, caminando, dando la mano. Entonces él debió de haber planificado una campaña, porque ese partido no tenía otro candidato que no sea él. Entonces él debió de haber hecho una estrategia de campaña diferente a la que hizo, que fue la que hizo Omar. Omar, el PRM tardó mucho tiempo para elegir su candidato a senador. Hizo exactamente lo que Leonel Fernández cometió, ese mismo error. Esa elección a destiempo de Guillermo Moreno tampoco le iba a dar el poco tiempo que quedaba, entre 40 y pico de días, para articular. Sin embargo, Omar empezó una campaña entre 17 o 18 meses. La historia continuará. Y tú veías una campaña, pero tú viste una campaña de Omar caminando. No lo viste sentado en un jeep, excepto la parte final de la campaña. Lo viste caminando. Entonces él comenzó a construir el cuadrito que yo le hago a los estudiantes. Emisor, barrera de comunicación y receptor. Ese triangulito del emisor, la barrera de comunicación y el receptor, Omar lo cumplió, comenzó a emitir mensajes a una generación joven por todos los medios, usó todo lo que se llama redes sociales para establecer un vínculo personal con una generación que decide que está entre los 35 a los 45 años, y esa población que al final le dio su voto no iba a cambiar, porque el PRM resulta que a los 45 días o a los 40 días iba a surgir como si fuera un mago con un candidato nuevo. No iba. Mejor papel hubiese hecho Faride que Guillermo Moreno. Omar construyó un vínculo con el electorado de la capital. Ese vínculo que no lo construye el dinero, no lo construye el ofrecimiento, sino lo construye el contacto permanente, el mensaje permanente que él construyó. Tuvo una buena estrategia. No obstante a eso, una campaña a nivel comunicacional, sí tuvo una campaña costosa en términos de que el partido tuvo la visión de estuvo bien invertido, porque también sí, costosa fue la de Guillermo. O sea, una campaña bien bien invertida, porque hay otras que fueron más pero, costosas. Pero te voy a decir algo. Sí, ahora, las dos fueron costosas, pero si tú... Le quiero corregir algo a los dos. Aceptamos. Que se lo digo siempre a la gente que dirigen campañas electorales. Los afiches, las vallas, la publicidad de volanteo en los periódicos, eso no da voto. No. Eso lo que hace es que reafirma voto. Cuando tú reafirmas voto es en base al conocimiento que tú haces de tu forma de articular una idea y asumir causa. Omar asumió causa, articuló idea y pudo no haber publicado tantos afiches o tantas vallas. Ya su idea estaba insertada en la generación. La publicidad permanente no da votos, reafirma los votos. Y es bueno que ustedes sepan, como comunicadores, que las campañas son costosas en eso, pero tú tienes que saber, como usted dice, invertir bien. Y él invirtió bien construyendo una buena comunicación con el receptor. Aunque pudiera parecer ilógica mi pregunta, ¿cuáles serían los desafíos del PRM ahora con mayoría absoluta en las cámaras, mayoría absoluta a nivel municipal? Eso es la pregunta del siglo, no es la pregunta ilógica, es la pregunta que ellos tienen que comenzar a construirse. Porque el poder absoluto se pierde, porque nosotros no construimos políticamente en base a los pensamientos de Maquiavelo, que decía Maquiavelo, el poder
no se cede, el poder hay que arrebatarlo. Ya eso en el pleno siglo XXI no es lógico. Ahora es poder que no se comparte, poder que se pierde. Cuando tú tienes todo el poder absoluto, ocurre la ley del ratón. La ley del ratón, ¿en qué consiste la ley del ratón? Si tú en una habitación llena de tu cama, tu gavetero, tu mueble, persigues un ratón para matarlo, él se esconde debajo de la cama, en un gavetero. Pero si tú sacas todo de la habitación, todo, lo sacas y te quedas con el ratón solo, cuando tú intentas matar al ratón y el ratón no tiene dónde esconderse, ¿qué hace? Por más pequeño que sea, va hacia ti. Esa es una de las preguntas que tiene ahora que reconstruir el PRM. No lo digo yo, lo hemos visto en partidos que han tenido el poder absoluto y lo han perdido. Han pasado del esplendor a la ridiculez. Le acaba de pasar al PLD ahora. Entonces, esa pregunta que ellos deben de componerla, tienen que saber que ahora viene por obligación una reforma fiscal. Viene una reforma que van a exigirla electoral. Este país necesita un código electoral. Las tres causales están todavía ahí frisadas, pero lo que más se visualiza en el horizonte es la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque, mira, el Estado tiene ahora mismo 4 semanas subsidiando el combustible. No puede seguir con eso, tendrá que soltarlo. Entonces ya cuando tú tienes un Congreso que no es tuyo o un gobierno municipal, cuando aquí se inunde la capital, no puede decir, no, eso es la oposición, no, es el gobierno. Cuando pasen un proyecto, no puede decir que fue la oposición que lo presentó, sino que fue el gobierno. O sea, ya tiene el poder absoluto, requiere responsabilidad absoluta. Entonces, el PRM tiene que saber qué va a construir, si un candidato permanente o un estadista. El estadista tiene que sacrificar muchas cosas políticas para poder construir el país que todos soñamos y que todos queremos. Aquí tenemos una sociedad evasora de impuestos. Aquí pagamos los impuestos la clase media. Los ricos no les gustan pagar impuestos. Sin embargo, esa clase media es la que decide, la que se concentra, la que le puede dar la estrella a una persona en un momento determinado, pero es la que se retira. Pero también hay algo más que no se ha analizado. Señores, el PRM ganó. Cuando yo digo que hay una fiesta de la democracia, pero una derrota de los partidos, es que hay 4 millones de electores que no votaron. 4 millones de electores que no votaron. Y esos 4 millones de electores que no votaron no tienen vocero. Y cuando vayan a hacer una protesta, cualquiera que lo convoque a un tema que le afecte, van a ir porque no hay muro de contención. No hay un Peña Gómez que diga paren. No hay un Bosch que diga paren. No hay un Balaguer que diga paren. Sino que cualquiera lo puede capitalizar en las redes sociales. Marino, perdóname. sí, hablaste de un código electoral. En estas elecciones, y ahora precisamente hoy, se pone de manifiesto un tema que mucha gente a veces se queda, ¿verdad?, pensando si es positivo o es negativo. El asunto de la metodología que se utiliza en términos de los diputados. Es injusto que un ciudadano que fue candidato, ¿verdad?, o candidata, haya obtenido 10.000 votos, para poner un ejemplo. Sin embargo, ese candidato no es diputado hoy en día, ni es diputada, pero uno o una que obtuvo 3 o 4.000 votos, entonces pasa por ese método de Homs. ¿Esto es sustentable o es recomendable en tu entender
que esto sea revisado? Mira, el hecho de que los partidos políticos, un partido como el de Ramfi Trujillo acaba de obtener, me parece que el 4º o el 5º lugar. Sé que Sí, con uno punto y viene, pico. pero está ahí. Él solo sacó más que los partidos, sacó más que el PRD. Sacó más que el Partido Reformista Social Cristiano. Sí. Y sacó más que otros partidos que ya son partidos tradicionales, porque el partido de Guillermo Moreno es un partido tradicional. Claro, sí. El partido de la Fuerza Progresista Fuerza Nacional Progresista ya de es un Vinci. partido tradicional. El partido de Minuto Torres es un partido tradicional. El BIS. El BIS son partidos tradicionales. Entonces, ya la sociedad, nosotros entramos en lo que se llama la sociedad del cansancio. La sociedad ya, los partidos políticos no son atractivos, son atractivos la gente. Hay gente que han sacado más votos inclusive que su propio partido. Horacio es una muestra de eso. José Horacio, sí. El país, ustedes, los medios de comunicación, tienen que pensar que los partidos tienen cúpulas de mafia. Cuando digo cúpula de mafia, me perdonen los partidos políticos, es que mueren por el subsidio. O sea, aquí hay partidos que no fueron a una lucha electoral por creencia, sino por sacar un 5%. Sí. Y yo le pregunto, por ejemplo, a Pepín Corripio, que cuál de las empresas que tiene, de las 100, le da 42 millones mensual de utilidad. Ninguna. Entonces, debemos de revisar, porque haberle dado 2.000 millones de pesos que no lo gastaron, porque no había el tiempo suficiente ni tenían la militancia suficiente. ¿A cuánto salió un regidor del PRD que sacó 2? Por decir uno. Cuando vemos el análisis de lo que se invirtió en la publicidad en los partidos políticos, vemos que el que más invirtió fue el PRM, pero el segundo que más invirtió fue el Partido Reformista. No fue la Fuerza del Pueblo, ni fue el PRD. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que exigir qué tipo de financiamiento hay. En Estados Unidos, cuando tú decides tomar el financiamiento público, no puedes tomar financiamiento privado. O cuando tú decides tomar el financiamiento privado, no puedes tomar el financiamiento público. Entonces, eso es algo que debemos de ver. ¿Tú sabes por qué? Porque con ese dinero se construyen muchos hospitales, muchas escuelas. Los partidos deben de volver a ser partidos de ideas, no partidos de dinero. Porque el dinero, cuando entra a los partidos, se ha demostrado, hay países que eran subsidiados por el Estado y dejaron de ser subsidiados. Ya nada más quedan, me parece que 17 países solamente quedan en eso. Y dentro de eso estamos nosotros. Entonces yo creo que en esta etapa el país tiene que irse a un proceso de revisión de su código electoral. Hacer un código electoral donde situaciones como la que tú señalas del método de Hobbes, debe de revisarlo. Óyeme, ¿cómo es posible que tú tomes una boleta y donde hay 7 candidatos, tú tienes que tomar una lupa para ver el rostro, porque no puede? Eso es verdad. Entonces, eso no puede ser ya. No puede. Y encima de eso, no puede. entonces busca la lupa, encuentra el candidato, le marca, pero ese voto al final no vale nada porque tu candidato obtuvo muchos votos, pero no pudo alcanzar el Las curul. primeras palabras del presidente electo y presidente en funciones de que no se va a modificar la Constitución y que no se va a reelegir. Okay, que va a modificar la Constitución, Entonces, pero que no se va... Perdón, se va a modificar la Constitución, pero no se va a tocar la reelección. Yo, si hubiese sido de los asesores, le hubiese dicho que no dijera eso. Si yo hubiese sido de los asesores, me preguntaría... Que no dijera qué, que no dijera lo de la reforma o lo que él no Lo de la reforma y de la que no va. Lo de la que no va porque va a entretener a muchos de esos jóvenes
a iniciar su proyecto político. Entonces pueden dejar... Lo va a acelerar, mejor dicho. Lo va a acelerar. Sí. Pueden dejar de seguir siendo buenos funcionarios a comenzar a construir un proyecto político. Entonces, cuando tú dejas... Hasta los empresarios empiezan a apostar a otros. Dejas la puerta abierta para que algunos funcionarios con condiciones puedan aspirar, el gobierno se destabiliza. Entonces yo creo que eran palabras que había que guardarse. A veces me dice mi mujer, tú me hablas mentira. Yo le digo, no, yo administro la verdad. Claro, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces, administrar la verdad en la política es importante. Yo no hubiese dicho esa palabra. Lo de la reforma, ya que él dijo que no va, que está muy bien, porque yo creo que lo que un presidente no hace en 8 años. Mira, yo he sido reeleccionista por origen, porque mis orígenes de los 17 años yo me viví la reelección. Pero yo creo que en pleno siglo XXI ya la reelección no es bueno. La reelección hay que darle paso. Señores, aquí la gente no se quiere pensionar. Charlotte, aquí hay... Pero no me mire a mí, aquí hay 3. Aquí hay políticos. No, pero estoy hablando pero de no es lo políticos. político No, solamente. por el tema de la edad, que aquí hay 3. Pero no es lo político solamente. Aquí nadie se quiere pensionar, ni los empresarios. Nadie quiere ser... Nadie. Fíjate algo. No, ahí, mira, nosotros hemos tenido cambio en la Iglesia Católica. Hemos tenido cambio a nivel empresarial. Hemos tenido cambio en la comunicación, señores. Ya no son esos grandes nombres que aparecen. Ahora quedan algunos, pero se lo está llevando las redes sociales y los youtubers, se lo está llevando. Hay un cambio. Sin embargo, en los partidos políticos hay direcciones partidarias que tienen 30 años, 25 años, no se quieren pensionar. Por ejemplo, el comité político del PLD debió de renunciar va a hoy. tener ahora una revisión fuerte. Debió de haber renunciado hoy, completo. Un partido serio debió de haber renunciado hoy. Están pidiendo la renuncia de Danilo Medina en el Comité Central. No renuncia. Entonces, aquí la gente tiene que acostumbrarse. Mira bien lo bien que se vio Obama saliendo a dar conferencias. Tú sabes lo bien. Nosotros tuvimos... mira, ojalá, y quiero despedirme con esto, Leonel le ceda su camino al nuevo camino de su hijo. Pero porque es que no es una herencia. Y eso es Hay su otros hijo, ahí. ya tú sabes, hay que es que hay pedírselo. otros, no es que hay cuando otros. yo dije, Exacto, hay otros. Hay otras personas en el partido. Cuando yo digo que ojalá, pero no quiere decir que sea único. Yo te digo que ojalá, porque yo creo que el siglo XXI demanda de una nueva generación de políticos. Aunque ya él dijo en una ocasión que nadie llega al Padre sino por a través del Hijo. Sí, pero eso fue Faride que lo dijo primero. No, él. Fue no, Faride, él. me pueden No, mandar no. al Padre, me pueden mandar al Hijo. Sí, no, Faride le contestó Sí. eso, pero él fue que dijo que Mira, nadie llega al Padre sino por el Hijo. La sociedad ha cambiado. Los partidos políticos quieren mantenerse atados al pasado. Y para los partidos políticos poder avanzar o poder construir un nuevo país como todo el mundo desea, tienen que romper con el pasado y dejar que se construya el futuro con nuevas ideas, con nueva gente. Bueno, Marino, gracias por brindarnos su experiencia en términos políticos para poder pasar un balance a lo que ha acontecido en cuanto a las elecciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Julio. Manuel. Muchas gracias, Dionisio, Mildred. Yo espero que me invite un poquito más frecuente aquí. Hacer un reenvío con Vamos a fecha hacer, cierta. Claro. Señores, a ustedes gracias por la amabilidad de su sintonía. Mañana, otro Tribunal de la Tarde, si Dios quiere, de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.